Y bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito de qué es R, ¿no? Creo que, bueno, todos los que están aquí ya tienen una noción. Algunos han trabajado con el programa, si no, por lo menos han escuchado. Por lo menos han escuchado que es algo útil. Quizá han escuchado que sirve para estadística y que es útil, ¿no? R, pues hay muchas cosas en realidad. R es un programa. Ustedes dicen, pues yo descargo R, utilizo R, entonces es un software. Pero R es también un lenguaje de programación. De hecho, una de las cosas que lo hacen más versátil es justamente que es un programa, es un lenguaje de programación muy modular. Y en ese sentido, pues por eso ha ido creciendo. De hecho, R es un esfuerzo colaborativo. Es de entrada, podemos decir que R es un proyecto colaborativo de desarrollo de herramientas estadísticas computacionales. Eh, de inicio, pues surgió propiamente como un lenguaje de programación. Pues realmente surgió a finales del siglo pasado, pero bueno, pues digamos que se ha ido desarrollando a lo largo de este siglo. Uno se da cuenta en el sentido de que, por ejemplo, antes sí era casi hasta como una broma que hacíamos con los estudiantes, porque bueno, en los cursos en extenso, pues o sea, ahí sí lo descargamos simultáneo con ellos en las horas de cómputo y demás, y les decía, pues búsquenlo. Y pues googleaban R, y pues antes en realidad googlear R era un poco absurdo. Bueno, era un poco absurdo si querías buscar el software, porque R es una letra, ¿no? Entonces salían pues millones de resultados y realmente pues el programa parecía como muchos resultados después, ¿no? Pero quizá la señal pues más significativa de cómo se ha ido popularizando es que sí, igual, exacto. Uno dice past, bueno, pues piensas en el software, pero past, pues es la palabra pasado, ¿no? Entonces, googleas past y te salen, hay miles de cosas completamente sin relación, pero de hecho, ahora, o sea, antes tenías que googlear R y otra cosa, ¿no? R y Statistics o R CRAN, que es donde se almacena el software. Ahora, pues en realidad, aunque googlees solo la letra R, bueno, pues empieza el diccionario de Google, bueno, la búsqueda, pero pues de hecho ya propiamente las primeras páginas ya hacen alusión al proyecto de R, ¿no? Como lenguaje estadístico como tal. De hecho, bueno, por ahí está la entrada de Wikipedia, pero de hecho el primer resultado que aparece es justamente la página del proyecto R, porque bueno, les decía, R es varias cosas, es un software, es un lenguaje de programación. Eh, de hecho, en muchos aspectos tiene muchos vasos comunicantes con Python. Quizá ustedes también han escuchado de Python o inclusive quizá utilizado Python. De hecho, Python pues, es más popular porque Python es más versátil, ¿no? O sea, Python no solamente se utiliza para estadística, Python también es un lenguaje de programación que se puede utilizar como software, que de hecho tiene aplicaciones todavía más amplias, tiene algunas implementaciones estadísticas. R sí está como mucho más cargado a la parte estadística. Son muy diferentes en los detalles, pero comparten muchos aspectos de la filosofía y de, digamos, su forma básica de funcionar. Si entran a la página del proyecto R, que es lo que estoy haciendo aquí, pues les dice que, en primer lugar, o sea, justamente, ¿qué es R? Pues es un ambiente de software libre para cómputos estadísticos y elaboración de gráficas, en esencia, ¿no? Es libre, y de hecho por eso traduzco free software, o sea, free como libre y no como gratis, porque bueno, si es eso, si es gratis, que es otra ventaja, ¿no? O sea, porque bueno, hay muchísimos programas estadísticos y ustedes en algún momento han utilizado programas estadísticos. PAST, creo que PAST, sobre todo, bueno, porque tanto en biología como en ISA, es un programa que se utiliza en las materias, ¿no? En los cursos les enseñan a utilizar PAST, porque pues PAST, pues justamente es gratis y es sencillo, ¿no? Entonces, pues tiene las tres Bs. Bueno, de hecho tiene dos Bs y una G, que es mejor todavía, ¿no? Es bueno, bonito y gratis. Y funciona. Pues para las cosas básicas que uno hace pues, en los cursos de licenciatura, funciona, ¿no? Pero bueno, realmente está limitado. O sea, ya para análisis un poco más sofisticados está limitado.
Inclusive para los análisis básicos está limitado en términos de qué se puede hacer o qué no se puede hacer, ¿no? No tenemos tanto control. Por ejemplo, para ciertos análisis que no admiten datos faltantes, PAST en automático, PAST en automático, los completa, pero ni te pregunta. O sea, dice, tienes datos faltantes, pues le saco el promedio de todo y lo pongo, ¿no? De hecho, es algo que mucha gente no sabe. O sea, de hecho yo lo supe alguna vez tratando de replicar en R unos análisis en PAST y no salían hasta que indagué un poquito más en PAST y descubrí que PAST hace eso en automático, ¿no? Entonces, o sea, PAST pues, tiene como ciertas limitantes. Para lo básico pues, está bien, pero digamos si quieres hacer análisis más profundos, pues no es suficiente. Excel, todo el mundo ha utilizado Excel y es bueno saber utilizar Excel por muchas razones, pero Excel no es un software estadístico, ¿no? O sea, Excel es una hoja de cálculo que tiene algunas herramientas estadísticas. Es bueno conocer las herramientas estadísticas, o sea, se le puede sacar bastante jugo a Excel, pero pues sí, ciertamente está limitado, ¿no? Entonces, en algún momento, sobre todo para análisis más especializados, pues sí, con PAST, con Excel, pues llegas a un tope. Y hay otros programas estadísticos como Minitab, quizá los han llegado a utilizar, ¿no? Como Minitab, como GraphPad, como SPSS, como SAS. Pero esos programas no son gratuitos. En mayor o menor grado tienen un costo. Algunos de ellos, pues digamos que se han distribuido de forma estadística, por ejemplo, de forma pues no exactamente legal, pero bueno, técnicamente pues son programas que tienen un costo y llega a ser un costo a veces bastante carito. Por ejemplo, antes de R se utilizaba mucho, o sea, ya a un nivel más pro, un programa, me voy a regresar tantito a Google para mostrárselos, que se llamaba, bueno, se llama, sigue existiendo, pero pues ya tiene como eh, otro público objetivo, porque es muy caro, el SAS, ¿no? Pues de hecho es tan caro que usualmente las licencias eran institucionales, ¿no? Porque costaba varias decenas de miles de pesos, no era algo que uno dijera, pues con mi beca me voy a comprar una licencia de SAS, ¿no? Era realmente muy, muy caro. Y en términos de potencial, pues digamos que es más o menos equivalente a lo que hace R. Digo, Python también tiene muchas funciones estadísticas, pero digamos R es probablemente la herramienta más completa, potente y además, pues es libre. Y por eso reitero, o sea, es software libre, no solamente en el sentido de que es gratis, sino que es libre en el sentido de que pues es de código abierto, funciona mediante un esfuerzo colaborativo, o sea, originalmente fue creado por dos estadísticos neozelandeses. De hecho, es hijo de un lenguaje de programación de los años 80 que se llamaba S. De hecho, por eso el nombrecito de R es como un juego de palabras entre que viene de S, de estadística, sí, S, bueno, pues ponle R, y que los dos programadores tenían nombres con R, ¿no? De ahí viene el nombre. Pero de ahí ha ido creciendo y de hecho R, pues yo también lo describo un poco, esa idea de cómo funciona, pues es como una Wikipedia de la estadística, ¿no? Porque pues ha ido creciendo de la misma forma en que ha ido creciendo Wikipedia, que es un esfuerzo colaborativo, ¿no? Entonces, pues por eso en Wikipedia encuentran de todo, con quizá diferentes niveles de profundidad, de calidad, pero lo mismo pueden encontrar una entrada, una publicación de mecánica cuántica que una entrada de Goku o del personaje de Dragon Ball que se les ocurra, porque hubo alguien a quien le interesaba ese tema, que sabía de ese tema y decidió hacer una entrada y ya después otras personas lo editan, lo corrigen, hacen observaciones. Es un esfuerzo colaborativo, ¿no? Y R funciona de una manera semejante. El código es abierto, lo cual permite que, bueno, R se pueda utilizar. De hecho, nosotros en estos días, pues lo vamos a utilizar en el aspecto básico como un software, o sea, lo vamos a utilizar como usuarios, pero si tienes conocimiento de programación, si conoces el lenguaje de programación R, sabes de estadística, también le puedes meter mano al código, puedes contribuir, puedes crear tus propias funciones, puedes crear tus propios paquetes y es la forma en la que ha ido creciendo, ¿no? Y eso es lo que ha ido permitiendo el tener análisis mucho más especializados.
lo que ustedes descargaron es la paquetería base, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero para ciertos análisis, pues ustedes van a descargar paquetes más específicos, e inclusive para la paquetería base, pues hay como un grupo de trabajo, son varias personas, pero además para los paquetes específicos, pues hay colaboradores de todo el mundo, ¿no? Hay un paquete que hizo un investigador peruano, hay paquetes de investigadores franceses, de hecho hay paquetes también de gente de México, pues yo lo he sabido, no tanto de biología, pero pues sí, ¿no? Entonces ustedes también le pueden meter mano. En general, la referencia base, bueno, esta es la página del proyecto, aquí viene un poquito más de información, las diferentes versiones, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, si la acaban de descargar probablemente tengan esta, pero no hay demasiada diferencia, a menos que sea una versión muy viejita, ahorita lo comentamos. Dentro de la página de R, un sitio importante al que van a regresar en diferentes momentos es el CRAN. El CRAN, aquí viene qué significa, es la red de archivos comprensiva de R, que es donde se encuentran, bueno, de donde pueden descargar todo lo relacionado. De hecho, bueno, antes eso era algo más importante, porque antes el Internet pues no era como tan rápido como el de ahora, entonces había espejos para poder descargarlo más rápido. De aquí de México hay un par de instituciones que tienen espejos para descargar todo lo relacionado con R, el ITAM y el Colpos, el Colegio de Posgraduados. Es multiplataforma, entonces de hecho también lo pueden descargar para pues, diferentes sistemas operativos, ya sea que utilicen Windows, Mac, Linux. En general, R va a correr en todos, aunque sí hay algunas pequeñas diferencias, ya en ciertos detalles técnicos específicos, pero de una vez les pregunto, ¿alguien aquí utiliza Mac o Linux? O sea, ¿alguien aquí utiliza un sistema operativo que no sea Windows? Yo. ¿Tú, Lance, tienes Mac? Quetzali, creo que también. Jorge, Katia. ¿Tú qué tienes, Katia? ¿Mac? Sí, Mac. Ok. Jorge utiliza Linux. Ajá, o sea, no hay demasiado problema, pero pregunto porque hay algunas diferencias. Hay, de repente, funciones que solo operan en Windows, o bueno, solo operan en cierto sistema operativo. Usualmente hay como un equivalente para Mac o para Linux, o ciertos paquetes. Y de hecho, bueno, para el 90% de lo que vamos a hacer ahorita, que es como algo muy básico, no hace mucha diferencia, pero para usar ciertos paquetes más especializados, o si en algún momento ustedes quieren programar, hacer sus propias funciones o paquetes, van a tener que descargar algunas herramientas adicionales, y eso sí es diferente entre plataformas. Si utilizan Windows, o sea, no lo tienen que hacer ahorita. Bueno, no, ahorita no. Tendrían que descargar RTools, o sea, esto es como para hacer sus propias funciones o paquetes, o inclusive para correr algunos paquetes como muy específicos. RTools es para el caso de Windows. Si tienen Mac, el equivalente que tendrían que descargar es algo que se llama Xquartz. En el caso de Linux, la verdad lo desconozco, o quizá ahí no sea necesario, no estoy muy seguro, porque de hecho Linux, inclusive creo que Linux ya tiene R, ¿no? Como parte de la paquetería base. Entonces, bueno, sí hay ciertas diferencias, ¿no? Pero bueno, en su momento trato de comentárselas. Bueno, yo utilizo Windows, pero pues el 90% de las cosas que vamos a utilizar, y en general R y RStudio, que es otra de las ventajas, pues son multiplataforma, ¿no? Esa es una de las ventajas. Entonces, bueno, pues esta es la página del proyecto, vale la pena pues conocer un poquito más de ella, pero vamos a poner manos a la obra, dice Jorge. En Linux se instala a veces como complemento de otros programas. Sí, es lo que tenía entendido, Jorge. O sea, realmente yo no soy tan familiarizado con Linux, pero sí sé que, de hecho, R ya se considera como parte de la paquetería base dentro de Linux. Vamos a empezar a poner manos a la obra y vamos a empezar trabajando con R.
A pesar de que la mayor parte de esta semana vamos a trabajar más con el otro programa, RStudio, y la mayoría de los usuarios de R en la práctica, pues digamos que trabajan directamente con y en RStudio, pues sí me parece importante y didáctico, primero conocer la interfaz de R, porque a veces algunas personas, o inclusive en algunos cursos, pues directamente se van a RStudio. O sea, R en realidad siempre está ahí en segundo plano, porque en realidad R es quien hace los cálculos, lo vamos a platicar, ¿no? RStudio en realidad es una interfaz gráfica, bueno, es un poco más que eso, pero digamos RStudio es como la carcasa, ¿no? Pero pues R es la que tiene que estar ahí presente. Inclusive R siempre tiene que estar instalado, ¿no? Aunque trabajen directamente con RStudio, pero además sí es útil trabajar directamente con R, inclusive para valorar las ventajas y una que otra desventaja que tiene RStudio, ¿no? En contraste con trabajar directo con R. Entonces vamos a abrir R o sea, primero R, este iconito, la letra R con el ovalito. Para los usuarios de Windows, cuando ocurrió la instalación, creo que por default les instala dos versiones. Les instala la de 32 bits y la de 64 bits. O sea, no pasa nada si tienen las dos versiones, pero ahí traten de utilizar la más apropiada a su versión de Windows. Si tienen Windows 10, pues Windows 10 es de 64 bits, ¿no? Entonces, ahí pues utilicen la que dice RX64. De hecho, esa es otra pregunta, porque también hay algunos problemitas técnicos. O sea, se puede correr, pero hay algunas cuestiones igual con algunos paquetes y funciones. Con versiones de Windows viejitas. ¿Alguien de los que trabajan con Windows tiene una versión que no sea Windows 10? ¿Alguna versión previa a Windows 10? ¿Alguien de los que está aquí? ¿No? ¿Todos tienen Windows 10? Ok, perfectos. A ver, déjenme ver en el chat. Ruth, ¿tú tienes Windows 7? Ok. ¿Sí puedes instalar R y RStudio? ¿Todo bien con la instalación? Sí, profe, las dos estuvieron bien. Perfecto. Igual ahí hay algunos detalles con algunos paquetes para hacer gráficas, pero bueno, pues ya lo pudiste instalar, entonces eso ya es algo bueno. Perfecto, pues entonces abran R. Si tienen Windows y les instaló los dos, pues si tienen Windows 10, abran el que dice RX64. Yo se los voy a ir mostrando, pero la idea es que ustedes pues vayan siguiéndome, vayan haciéndolo. Cuando les aparece algo como esto. De hecho, R en sí mismo, pues ya ha mejorado su interfaz gráfica, o sea, ya tiene una interfaz gráfica, ¿no? O sea, R tiene cierta reputación de ser un software difícil de aprender, poco amigable, árido. Creo que se exagera un poquito. Bueno, se justifica un poco, lo entiendo, o sea, no es el más amigable, pero bueno, se exagera un poco y pues eso también tiene que ver con que en sus inicios, o sea, bueno, para empezar porque trabaja con base en funciones. O sea, realmente, o sea, ya en su versión actual ya tiene algunos menús. O sea, de hecho, o sea, inclusive R. Sí, son diferentes versiones. Pues es que tú tienes una más reciente, Yasmin. La mía es del año pasado. Bueno, la última vez que la actualicé fue el año pasado. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. O sea, tienes otra versión, inclusive tiene otro nombre. Ahorita también vamos a platicar vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? O sea, en algún momento en sus primeras versiones, que eso quizá era lo que tampoco lo hacía como el programa más popular. R era de esos programas, el clásico programa de pantalla negra, que solamente, o sea, lo abrías y tenía el signo mayor que, ¿no? Pantalla negra, mayor que, y pues tú tenías que saber qué hacer, tenías que saber las funciones, no había menús, no había ninguna ayuda, y pues eso pues provocaba que algunas personas pues se sintieran un poco intimidadas al respecto. Al menos ya no es pantalla negra, ahora es una pantalla blanca. O sea, básicamente, exactamente, Roberto, pues como el símbolo del sistema, ¿no? Entonces, pues en realidad sigue siendo lo mismo, pero pues ya es blanca, entonces ya tan solo tiene un efecto psicológico, pero pues de algo ayuda. Hay algunos menús, en realidad el funcionamiento de R en lo general sigue siendo a partir de comandos, de funciones, pero pues al menos tiene algunos menús para las operaciones básicas en términos de abrir, guardar, cambiar la configuración de la carpeta de trabajo, tiene algunos botoncitos, pero básicamente sigue trabajando con funciones. Cuando lo inician, primero aparece información general de R,
empezando por la versión, ahorita ya varios me comentaban que tienen versiones diferentes, o sea, yo tengo la 4.1.1. Muchos de ustedes, bueno, sobre todo si lo acaban de descargar, veíamos que la última versión que estaba en el CRAN es la 4.2.1. Quizá algunos, si ya lo tenían instalado desde antes o lo han utilizado, tienen versiones más viejitas, quizá 3. Algo, a menos que sea una versión pues, muy viejita, de abajo de 3. No hay tanta diferencia, puede haber algunas limitaciones para algunos paquetes, no hay tanto problema, pero bueno, les indica, y es bueno saberlo, la versión, el número, la fecha, también el nombre, bueno, el apodo de la versión, el nickname. Por ejemplo, la que yo tengo es la 4.1.1 y su nombre o su sobrenombre es KickThings. Aquí esto puede ser un poco raro, ¿no? Porque dice algo, parece como una frase random, y esa frase random va a ser diferente para cada versión de R. Por ejemplo, los que tienen la 4.2.1, ¿qué dice? Supongo que no dice KickThings, ¿no? Debe decir alguna otra cosa. Funny Looking Kid. Ah, Funny Looking Kid. ¿Y alguien tiene una versión diferente que diga otra cosa? Eso suena un poco raro, ¿no? Porque una es patear cosas, la otra chico de aspecto chistoso. Son referencias a cómics. De hecho, Katia tiene la 4.0.2, se llama Taking Off Again. Digo, parecen como frases random, pero son referencias a cómics y particularmente son referencias a cómics de Charlie Brown. Los programadores de R, bueno, son estadísticos y son informáticos, ¿no? Jackie tiene la 4.1, que es Camp Fontanesen. Son estadísticos e informáticos, que es la combinación típica de geek. Y entonces, pues como buenos geeks de la informática, pues les gusta hacer ese tipo de chistes locales. Y entonces a cada versión de R, pues le ponen el nombre de un cómic de Charlie Brown. De hecho, pues si quieren, o sea, no es algo realmente importante ni que tenga que ver con saber utilizar el programa, pero si por pura curiosidad quieren saber el origen de la versión de R que tienen, o sea, por qué el nombre o por qué el nickname, pues lo pueden googlear, pero bueno, para que les mande directo al resultado, pónganle Charlie Brown y el nombre del cómic. Por ejemplo, la que tengo yo, que se llama Kick Things. De hecho, dice van a las... Incluso había una página que en un ejercicio de ocio traía como el link de cada versión de R y venía como el link al cómic. No sé si lo sigan haciendo, si sigue existiendo, pero antes existía. Entonces, por ejemplo, esta de Kick Things es por esta... Areli tiene otra que se llama Vigorous Calisthenics. Sí, o sea, cada una de estas le digo que si lo googlea, ¿no? Por ejemplo, esta de Kick Things se llama por esta viñeta que está hablando Charlie Brown con Lucy, que le está diciendo así que entiende por qué le gusta el fútbol, por el ejercicio, por el juego de pies, por la estrategia en equipo, y ella le contesta, pues en realidad solo me gusta porque me gusta patear cosas, ¿no? O sea, por eso la viñeta se llama Kick Things, y de ahí la versión, y con cada una de la versión actual creo que era Funny Looking Kid, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden... también es referencia a alguna frase o algún cómic de Charlie Brown. Pero bueno, eso es lo de menos. Igual es un dato curioso, pueden indagar un poquito después en eso. Lo importante es que, bueno, les da la información de la versión, les indica que es un software libre, funciona bajo esas licencias de software libre, en el sentido de que lo pueden utilizar gratuitamente, sin restricciones, pero pues es un proyecto colaborativo de uso académico, entonces, de hecho, lo deben citar. Inclusive aquí viene la función, el comando, que les indica cómo citar correctamente R, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar. Vienen algunos comandos o algunas funciones que dan información básica, como por ejemplo, si quieren ver la licencia de uso o si quieren ver el grupo, el grupo principal de programadores o cómo se cita. Nótese que, por ejemplo, si quieren saber cómo se cita, se escribe citation y luego paréntesis vacíos. ¿Por qué paréntesis vacíos? Parecería absurdo, pero hay una lógica. Porque R, digamos, el lenguaje básico de R, vamos a partir de la lógica básica de R, ¿no? O sea, R trabaja básicamente a partir de funciones. Entonces, la lógica básica, bueno, realmente R empieza, o sea, esto que estamos viendo aquí es la consola de R.
La consola de R antes era R completo, ¿no? O sea, ahora R es la consola y un poquito más. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, hacen gráficas, aparece en un espacio diferente, invocan la ayuda, aparece en un espacio diferente, pero la consola, de hecho en RStudio, pues hay muchos más elementos, pero la base de R es la consola. O sea, el elemento básico en R es la consola. Y más allá de la información que aparece de inicio sobre las versiones, saben que pueden empezar a trabajar en donde aparece, que es lo clásico, que les indica que pueden empezar a escribir ahí código, la flechita, ¿no? El signo mayor que. Y entonces, para trabajar en R, la lógica es a trabajar a partir de funciones, pero entonces tienen dos elementos básicos mínimos para hacer cosas en R. Por una parte, una función. ¿Qué es una función? Una función, pues, es un comando que remite a ciertas operaciones y entonces la función va a definir qué es lo que quieren que se haga. Pero tienen que indicar a qué datos quieren que se le haga eso. Por ejemplo, hay una función a partir de la cual ustedes pueden sacar un promedio. Ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Entonces hay una función que pues es promedio, bueno, media en inglés, min. Pero, bueno, tienen que sacar el promedio de algo, de ciertos datos, ¿no? Entonces, escriben la función y luego, después de la función, inmediatamente después, paréntesis, y adentro del paréntesis van a indicar el objeto al que quieren aplicar esa función. R trabaja a partir de objetos. Objeto en el sentido, bueno, también si tienen más o menos alguna noción de programación, bueno, de hecho, quizá han escuchado, ¿no? Hay lenguajes de programación que se llaman programación orientada a objetos. Pues en este contexto, objeto se refiere a conjuntos de datos de diferente naturaleza. De hecho, puede llegar a ser un solo dato. Objeto, ahorita vamos a profundizar un poquito más en la idea de objeto en R y los tipos de objeto con los que R puede trabajar. Pero bueno, ahorita quizá sea más fácil equiparar la idea de objeto con la idea de archivo o con la idea de conjunto de datos, ¿no? O sea, el objeto es el archivo donde tienen sus datos o el conjunto de datos con el que quieren trabajar. Entonces, bueno, la lógica básica es una función, se indica la función, es lo primero que se escribe, y adentro del paréntesis se indica el objeto, o sea, a qué se le va a aplicar. O sea, la función define la operación que se va a realizar, qué se va a hacer. En el objeto indican a partir de qué información, a partir de qué datos se va a hacer. Y además, o sea, esa es la información mínima necesaria para poder hacer algo en R. Adentro del paréntesis, lo mínimo que tienen que indicar es el objeto que contiene los datos a partir de los cuales quieren que se haga algo, pero además pueden agregar argumentos modificadores. Los argumentos van a provocar que lo que se haga de forma diferente, ¿no? Entonces, esa es la lógica. Función y objeto, aunque usualmente función y adentro del paréntesis, objeto y argumentos. Cuando lo quieren ejecutar, lo ejecutan con Enter. Esto no lo voy a ejecutar, me va a marcar un error porque en realidad no hay ninguna función que se llame función, ¿no? O sea, simplemente lo escribí como para indicar la lógica. En realidad, la inmensa mayoría de las funciones, los nombres están en inglés porque la mayoría de los programadores pues son anglófonos, ¿no? Pues bien o mal, pues el inglés, o bueno, pues lo han considerado como la forma más fácil de comunicarse, porque bien o mal, pues el inglés se ha convertido, pues digamos que en el idioma estándar de comunicación en general y más de comunicación científica. Por ahí, por ejemplo, hay algunos paquetes de estadística multivariada que tienen funciones en francés, funciones que son palabras en francés, ¿no? Pero bueno, la inmensa mayoría de las funciones están escritas en inglés. Vamos a empezar con una función real para que ya podamos ejecutar cosas. Vean, voy a empezar con una función que es sqrt. Puede parecer un poco críptico ahorita, pero bueno, no les digo para qué es esta función porque quiero que ustedes mismos lo descubran. Escriban también, si ya tienen R abierto, escriban sqrt. Y hay que poner algo entre paréntesis. Vamos a empezar con el tipo más simple de objeto, que son valores individuales. En este caso, un valor numérico. Escriban un valor numérico
Yo le voy a poner 36, pues porque se me ocurrió, no sé. Pueden poner 36 también si quieren, o el que quieran. Bueno, si quieren ahorita 36 para que nos salga lo mismo. Así lo indicamos. Para ejecutarlo, pues es muy sencillo, con la tecla Enter. ¿Qué pasa cuando escriben esto? SQRT, entre paréntesis 36, y presionan la tecla Enter. ¿Pasa algo? Saca la raíz. Ajá, aparece un resultado. Vean, en R, en la consola de R, los resultados aparecen abajito. Ese número hace referencia simplemente a la fila. Este es un resultado muy sencillo de una sola fila. El resultado como tal es este valor, 6. Efectivamente, como bien comentaron, creo que Roberto, pues ¿qué hizo? Saca la raíz. SQRT es la función, square root. SQRT es la contracción o la abreviatura de square root de raíz cuadrada, ¿no? Entonces, si ponemos SQRT 25 y lo ejecutamos, pues nos da 5, ¿no? O sea, está sacando la raíz cuadrada. Entonces, pues siempre, si queremos hacer algo, tenemos que indicar la función y el objeto. Inclusive, a veces, por ejemplo, por eso vean, aquí nos dice, para saber cómo citar R, esa es una función. La mayoría de las funciones en R hacen operaciones matemáticas, pero no todas, ¿no? Esto pues, no hace una operación matemática. Escribimos citation, pero para que se ejecute como función, tenemos que ponerle los paréntesis, porque si no, no se ejecuta como función. De hecho, si lo ejecutan así, no lo hagan ahorita, o bueno, sí háganlo. O sea, escriban solo citation y denle enter, y les salen un montón de cosas raras. ¿Por qué? Porque en realidad ahí no ejecutaron la función. Si tú escribes solo el nombre de la función y lo ejecutas, lo que te dice es el contenido de la función, como la fórmula. O sea, esto es la programación de la función citation. De hecho, esto es útil. O sea, a veces es útil saber qué hace una función que usaste. O saber si quieres hacer esto. Pero, o sea, perdón. De hecho, solamente es algo más avanzado, ¿no? O sea, primero quieres correr la función, ya después, sobre todo si son funciones más especializadas, pues sí quieres saber qué hace la función, ¿no? O sea, porque, bueno, esta no es una función matemática. Una función matemática te viene ahí, le saqué la raíz cuadrada y después le saqué el factorial, o sea, bueno, en lenguaje de programación, ¿no? O sea, a ver si da tiempo, la semana pasada no dio tiempo, inclusive de que hagan su propia función, en realidad tampoco es tan complicado, ¿no? Entender la lógica, pero es el contenido. Pero lo que queremos es ejecutar la función y entonces tienes que escribir los paréntesis. Escriban ahora, citation, paréntesis, aunque no tenga nada dentro, esta función no requiere un objeto, pero para mantener la lógica de la sintaxis básica tiene que llevar los paréntesis. Ejecuten, o sea, escriban ahora sí citation, se abre y se cierra paréntesis, ejecútenlo y díganme qué les aparece o pues si quieren cópienlo y péguenlo en el chat, les debe aparecer algo que hace más sentido, ¿no? Porque ya no es código de programación, o sea, ya es un resultado. Ya lo puso, Lance ya lo puso ahí, exacto, gracias, Lance, efectivamente, y bueno, eso es, lo ejecutamos, y es esto, ¿no? O sea, nos dice cómo citar R en publicaciones, viene en cierto formato, pues ya ustedes lo ajustan, ¿no? Dependiendo de si, pues, es para que su tesis, un artículo, lo que sea, pues ya lo ajustan al formato correspondiente, solicitado a APA, Harvard, pero bueno, aquí viene la información básica, ¿no? Entonces, bueno, estás utilizando R, entonces, bueno, esta es mi versión, la de ustedes debe decir 2022, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues los análisis se utilizaron utilizando el software R 2022 y ya en la sección de literatura citada, pues ya lo citan de esta forma. Esto es lo mismo para usuarios de LaTeX, de LaTeX. LaTeX es un editor de texto que utilizan mucho físicos matemáticos porque es más sencillo editar ecuaciones ahí. Entonces lo copian y lo pegan directo, pero bueno, en el campo de biología que si no usamos LaTeX, entonces, pues esto, ¿no? Es lo que nos interesa. Aunque esto es para el uso general de R, ¿no? A veces, de hecho, inclusive con citation, sí hay cosas adentro del paréntesis, porque los paquetes adicionales, o sea,
podemos utilizar la paquetería base, es lo que vamos a estar usando más, pero vamos a empezar también a utilizar paquetes adicionales que hacen otros autores y entonces ahí hay que citar el paquete correspondiente. Por ejemplo, ahora escriban citation, se abre paréntesis, se abre comillas y escriban más, como más en inglés, con doble S, es el nombre de un paquete, que ese además ya lo tienen, o sea, se instaló con lo que ya tienen ahorita, entonces muchos paquetes no los tienen instalados todavía, vamos a hablar de ese, pero en ese seguro sí los tienen. Ejecútenlo y ven, ahí les dice cómo citar, pero ese paquete en particular, de hecho es una cita de un libro, porque más es un paquete, inclusive más es el acrónimo del nombre del libro. El libro se llama Estadística Aplicada Moderna con S, o sea, el lenguaje anterior a R. De hecho, estos autores escribieron el libro y luego hicieron un paquete de R que tiene funciones con todos los métodos que ellos describen en el libro y que algunos no son cosas tan básicas, ¿no? Por ejemplo, análisis de discriminantes, análisis de variables canónicas. Entonces, si hacen un análisis con ese paquete, o sea, las funciones de ese paquete no vienen, o sea, no las hace R solito, ¿no? Si lo utilizan, pues tienen que citarlo, ¿no? Entonces tendrían que citar R y después decir, se utilizó el paquete más, Benables y Ripley 2002, ¿no? Y lo ponen aquí. Ahora yo lo voy a hacer con una que, pues, a ustedes si lo ejecutan, les va a marcar error, porque es un paquete que no tienen instalado todavía. Le voy a poner citation geomorph y lo voy a ejecutar. Y aquí vienen más cosas, porque bueno, geomorph es un paquete para algo especializado dentro de la estadística que se llama morfometría geométrica. Bueno, si algunos de ustedes lo han trabajado o lo conocen. Inclusive aquí vienen varias cosas porque depende de exactamente qué cosa del paquete utilizaste, ¿no? Tiene algunos métodos muy específicos. Entonces, si utilizaste el paquete en general o si utilizaste como ciertos métodos estadísticos de ese paquete, ¿no? Exactamente qué es lo que tienes que citar. Vean, muchos paquetes se publican, bueno, por lo menos la descripción general del paquete se publican como artículos científicos, a veces no. Entonces, inclusive, bueno, nos da elementos, hay funciones, hasta para citar. Pero bueno, esto es como lo básico y nosotros queremos funciones para poder analizar cosas, sobre todo para hacer análisis estadísticos, ¿no? Vamos a seguir trabajando un poquito más con R antes de brincarnos a RStudio para seguir entendiendo un poquito más de esta lógica básica, ¿no? Hasta ahorita, bueno, ya lo platicamos. O sea, siempre para hacer algo, hay que indicar la función, el objeto y los argumentos modificadores. De hecho, ahora, sí, a ver, ahora escriban la siguiente función, library, y adentro del paréntesis escriban datasets o datasets. Library, datasets. Ejecútenlo y díganme qué pasa. Denle enter. ¿Pasó algo? Nada, bueno, aparentemente nada, ¿no? Ahorita vamos a ver que sí pasó algo, pero no es algo que aparezca ahí en los resultados. Ahora vamos a utilizar otra función, la función data o data. Se abre y se cierra paréntesis y escriban adentro del paréntesis air quality, de calidad del aire, pero en inglés. Todo así corridito, como lo tengo ahí. Y ejecútenlo y díganme qué pasa. Se ve igual. Se ve igual, aparentemente no pasó nada, pero, vamos a ver, o sea, en realidad pasaron cosas, ahorita se va a entender. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Ahora vamos a hacer otra función. La función es pairs. Se abre y se cierra paréntesis. Adentro del paréntesis escriban air quality. Y ya una vez que escribieron pairs air quality, ejecútenlo. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿O tampoco pasa nada? ¿Salieron gráficas? Salieron gráficas. Aparecen gráficas, ¿no? De hecho, cuando lo ejecutan, aparece una gráfica como la que tienen ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa gráfica? ¿De dónde salió?
No sé, pero es de radiación solar y aire. Ah, pues es de la calidad del aire. Pues, sí. Sí, o sea, justamente, o sea, ¿qué tipo de gráfica es? O sea, ya nos ¿De dijo, dispersión? ¿mandé? ¿De dispersión? De dispersión. En realidad son muchas gráficas de dispersión de puntos de diferentes variables que tienen que ver con la calidad del aire. ¿Dónde salieron esos datos? Pues ustedes, de hecho, abrieron esos datos, ¿no? Porque de hecho R ya tiene varios datos de muestra, justamente pues para fines didácticos, para fines de práctica. De hecho, hay un paquete que consiste de puros datos de muestra. ¿Qué hicieron cuando ejecutaron esta función library? Pues activaron ese paquete. Lo vamos a platicar un poco más adelante, ¿no? Les llaman librerías en español, pero en realidad pues es una mala traducción, porque de hecho, o sea, bueno, library pues suena a librería, pero library no se traduce como librería. Ya ven que de repente el inglés no es lógico, o a nosotros nos parece lógico. Library es biblioteca, ¿no? En realidad la traducción correcta sería biblioteca. Librería es bookstore, ¿no? Y no son bookstores. O sea, las bibliotecas o paquetes, yo mejor les digo paquetes para no hacernos bolas, ¿no? Pero bueno, los paquetes, librerías, bibliotecas, como les quieran llamar, que ya platicamos, ¿no? Por ejemplo, Mass, Geomorph, y hay uno que se llama datasets, que justamente son datos de prueba. ¿Qué hicimos aquí? Lo activamos para que estuviera disponible. Y de los que tiene ahí, con esta segunda línea, Data Air Quality, esta función en particular abre el objeto que se llama Air Quality, que tiene esos datos. De hecho, si quieren saber qué conjuntos de datos vienen de entrada en R, pongan la función data o data con los paréntesis, pero vacíos, ejecútenlo, escriban data, paréntesis, vacíos, ejecútenlo, y vean que se abre una ventana emergente, como la que me apareció. Y si se van a la parte de arriba, vienen enlistados alfabéticamente, pues son varios, ¿no? O sea, vean de diferente naturaleza, porque justo para que puedan practicar diferentes tipos de análisis, ¿no? Desde datos de ventas, determinaciones de formaldehído, hay algunos de farmacocinética de la indometacina, efectividad de algunos insecticidas, niveles históricos de ciertos lagos, datos de crecimiento de árboles de pino, de flujos del río Nilo, de crecimiento de árboles de naranja, supervivencia de pasajeros del Titanic, nunca he abierto ese, pero se escucha un poco enigmático, del efecto de la vitamina C en el crecimiento de los dientes de cobayos, y en particular, o sea, son bastantes. Iba a preguntar dónde eran los datos del clima. Ajá, exacto, Paco. O sea, por eso, o sea, porque ahorita, o sea, ya, o sea, vean, ya hicieron una gráfica en ERA, además se va pantalladora, ¿no? O sea, ya ahorita si va pasando su, pues no sé, su mamá, pareja, roomie o lo que sea, le pueden decir, mira, te voy a presumir, ya hice una gráfica en R y se ve apantalladora, ¿no? Hasta la podrán imprimir y pegar en el refrigerador, o sea, se ve muy acá. Igual y no tienen idea de qué es, ¿no? De dónde salió, pero pues ya hicieron una gráfica apantalladora en R para que vean, ¿no? Tiene fama de ser a tu gato pato. Pues está bien, Paco. Pues, además a los gatos les gusta estar cerca de las computadoras, entonces igual y no entenderá la gráfica, pero seguramente le gustará andar por ahí. Pero bueno, hay que entender, o sea, ya lo hicieron, no era difícil, no fue difícil, pues vean unas líneas de código, ya tienen una gráfica como muy acá, muy apantalladora, pero exactamente qué hicieron. Bueno, para empezar, ¿con qué trabajaron? Trabajaron con un objeto quality que en realidad es una tabla que tiene medidas de la calidad del aire. Eso algunos lo infirieron por los nombrecitos que son las variables, ozono, radiación solar, viento, pero pues aquí nos da más información. Ah, pues de Nueva York. De hecho, si quieren ver el archivo completo, pueden invocarlo. ¿A qué le llamamos invocar un objeto? A escribir el nombre del objeto. Ya vimos, escriben solo la función, les da el contenido de la función. Igual, si escriben el nombre del objeto y lo ejecutan, les da el contenido del objeto. O sea, no hacen nada con el objeto, solo les da el contenido. Entonces, escriban el quality, ejecútenlo y vean que les aparece en la consola
el contenido completo del objeto y ahí se dan cuenta que CareQuality es un objeto que es como una tabla. Hay diferentes tipos de tabla, vamos a platicar un poquito de eso. En el argot DR, este sería un marco de datos o data frame. Quizá para algunos haga sentido, si no, calma, ahorita dejémoslo como es una tabla. Es una tabla que tiene 6 columnas. Bueno, esta es nada más la secuencia numérica. Son 6 columnas, son 6 variables. Tiene no sé cuántas filas, 153 filas. Es una tabla de 153 por 6. Y pues entonces son 6 variables que tienen que ver con la calidad del aire, ozono, radiación solar, viento, temperatura, y bueno, pues el mes y el día. De hecho, es del mes 5, que es mayo, al mes 9, que es septiembre, ¿no? O sea, lo pueden ver así. Hay otras formas de verlo. De hecho, hay funciones que les permiten poder ver mejor esto. Porque aquí, pues se ve, pero pues sí, está un poquito extenso, entonces tienen que estar subiendo, bajando. Vean, por ejemplo, hay una función view, que es de las poquitas funciones, aguas con eso, que empieza con mayúscula inicial. Tengan mucho cuidado con eso porque en R importan mucho mayúsculas y minúsculas, ¿no? O sea, sí es lo que le llaman case sensitive, ¿no? Sensible a mayúsculas y minúsculas, y es una de las fuentes principales de errores, sobre todo cuando no tienen tanta experiencia con R, ¿no? Porque objetos y sobre todo funciones los tienen que escribir tal cual, y eso, pues generalmente es solo con minúsculas. Pregunta Mariel, ¿los espacios también son importantes en R? Mucho menos, Mariel. Ahí la respuesta sería, me voy a ver muy biólogo, pero voy a decir que depende. En este caso no depende de la especie, ¿no? Sino que depende del contexto. En general, no. O sea, a ver, de hecho, me voy a regresar tantito, ¿no? Por ejemplo, ay, no, perdón. Por ejemplo, regresemos a citation. O sea, yo puedo dejar un espacio entre la función y los paréntesis y no pasa nada. Si tengo, no lo hemos hecho ahorita, pero pues podríamos. Es más, vuelvan a escribir pairs. Escriban esto de pairs. Lo que hicimos ahorita, ¿no? Pairs, el quality. Vamos a agregar un argumento. Ay, permítanme tantito. Es que tengo una llamada y es algo importante. Bueno, les digo rápido. El quality, call igual. Y ahora escribanlo así, call igual a red. Ejecútenlo. Vean qué pasa. Y después vuelven a hacer jugando con los espacios, ¿no? Por ejemplo, yo aquí dejé espacio después de la coma, después del igual. Y se va a dar cuenta de que se ejecuta. O sea, ¿qué pasa? Pues le cambia el color, ¿no? Vean, aquí agregó un argumento modificador. Y vuelven a escribir con espacios, sin espacios, y se darán cuenta de que ahí no importan los espacios, ¿no? Entonces, chéquenlo tantito, déjenme responder una llamada porque parece que es algo importante. Espérenme tantito en lo que juegan un poquito con eso. Ok, ya estoy de vuelta, perdón. Era algo importante porque se quedaron afuera del laboratorio, pero bueno. Ok, entonces, bueno, a propósito, esto fue un poquito a propósito de lo que preguntaba Mariel, de si importan los espacios. Pues en general no. O sea, por ejemplo, importan en los nombres. O sea, ustedes lo vamos a hacer. Se puede y vamos a crear nuestros propios objetos, ¿no? Ahorita estamos trabajando con un objeto que ya viene en R, pero pues queremos trabajar con nuestros objetos, con nuestros archivos, con nuestros datos, y les tenemos que poner nombre. Y ahí sí es importante, ¿no? O sea, le podemos poner el nombre que sea, pero, perdón, ya estoy por aquí de vuelta, una disculpa, pero hubo un incidente con una puerta de laboratorio. Pero bueno, perdón, entonces vean, aquí los espacios no importan, importan en los nombres, ¿no? Lo que sí es mucho más importante es la parte de mayúsculas y minúsculas, ¿no? Porque vean, la mayoría de las funciones, citation, son puras minúsculas, pairs,
puras minúsculas. Hace rato vimos SQRT, son puras minúsculas. Pero bueno, una de las poquitas que sí tiene mayúscula inicial es view. Entonces, ahora, si ponen view y adentro air quality y lo ejecutan, vean que les despliega esa misma tabla de datos, pero aparece como una ventana emergente. Y de hecho, pues es algo más parecido a pues una tablita como las de Excel, ¿no? Entonces, chéquenlo. Ay, perdón, otra vez me están llamando, entonces, chequen. Listo, perdón, mil disculpas, pero bueno, sí era algo importante. Entonces, vean, por ejemplo, para ver los datos, o sea, aquí ya queda más claro o sea, con qué trabajamos, ¿no? O sea, view. De hecho, si quieren saber todavía un poquito más, pueden utilizar, que bueno, esta función, pues la van a utilizar muchas veces si trabajan con R. La función help, evidentemente, pues tiene que ver con la ayuda, ¿no? Y la ayuda usualmente aplica para funciones, pero bueno, en el caso de los conjuntos de datos, también si invocan la ayuda con la función help, adentro del paréntesis lo que ponen es un conjunto de datos de los que vienen con R, les da más información. Ejecútenlo. Y algo que notarán, o sea, aparentemente dirían, ay, me sacó de R, bueno, no es que nos haya sacado, ahí está R, pero la ayuda por default en R se abre como, bueno, más bien se guarda como HTML. De hecho, ese es uno de los detalles que ustedes pueden modificar. No sé si lo notaron, ¿no? Cuando instalaron R, en algún momento aparece una opción que les dice, ¿quieres la instalación automática o quiere la instalación custom, ¿no? O sea, como ir seleccionando cada opción. Si les dijeron la automática, pues bueno, ya no les preguntó nada de esto, pero si alguien escogió la de custom, no son cuestiones de fondo, o sea, no modifica cómo funciona R, pero sí es este tipo de detalles, ¿no? O sea, si quieren que la ayuda, por ejemplo, se abra en el navegador o se abra como una ventana emergente, ¿no? O sea, cómo quieren que se guarde. Pero si no lo movieron por default, lo instala como HTML, entonces se abre su navegador, el navegador que tengan predeterminado, y ahí les dice el nombre de la función, o en este caso el nombre del conjunto de datos, a qué paquete pertenece, la descripción, y en qué consiste, ¿no? Un data frame es un tipo de tabla con 153 observaciones de 6 variables, inclusive aquí tiene más información, como las unidades, ¿no? El ozono, pues está en partes por billón, el viento en millas por hora, la temperatura en grados Fahrenheit, e inclusive dice en qué fechas y en dónde lo tomaron. El ozono se tomó de la 1 a las 3 de la tarde, o sea, todo fue del 1 de mayo al 30 de septiembre del 73. El ozono de qué hora y en dónde, ¿no? Inclusive vienen las citas, ¿no? De dónde sacaron ese conjunto de datos. Entonces, bueno, en este caso, help aplicado al quality nos permite entender un poquito mejor con qué trabajamos, o sea, ya sabemos de dónde salieron esos datos, pero falta entender la función. O sea, ¿qué nos generó esta gráfica? Una función que se llama pairs. Pairs, pues es pares, ¿no? Pero exactamente, ¿qué hace? Bueno, pues más o menos ya lo infirieron, ¿no? O sea, como bien dijeron, estas son gráficas de dispersión, estas son las variables, pero bueno, para saber más, invocamos la ayuda, pero ahora para la función. Entonces escribimos help y adentro del paréntesis pairs. Si lo ejecutamos, pues ya vimos, se abre como HTML, se abre en el navegador como otra ventana y aquí nos dice la función pairs, a qué paquete pertenece, qué genera. Genera matrices de gráficas de dispersión de puntos. Y pues una matriz es algo que tiene filas y columnas. De hecho, por eso se llama pairs, porque lo que nos genera son pares. O sea, nos genera gráficas de dispersión de puntos para todas las variables que tengamos. Y quizá lo más importante, y sí tiene su chiste, o sea, parecería, o sea, suena casi como una perogrullada decir, ah, no, pues es que usen la ayuda de R, dirían, pues no necesito un curso para aprender a usar la ayuda de R. Pues no, exactamente, pero también tiene su chiste, porque bueno, más allá de la descripción, hay dos apartados importantes. Uno que dice uso, que usualmente nos pone como la función con lo mínimo que debe llevar para que corra y con lo máximo que puede llevar. ¿Qué es lo mínimo que debe llevar? La función y una X, que es una X,
pues es un objeto. ¿Qué tipo de objeto? Pues aquí necesitamos una tabla, algo que tenga varias columnas, porque o sea, sirve para hacer gráficas de columna contra columna, de variable contra variable. O sea, por ejemplo, aquí, o sea, no es como la de raíz cuadrada, ¿no? O sea, hay funciones, y por eso lo remarco, porque hay funciones que solo trabajan con cierto tipo de objetos. O sea, si ustedes le ponen SQRT a Air Quality, los va a mandar el diablo. Bueno, no los manda el diablo, pero les manda un mensaje de error. Y lo mismo, si ponen pairs y adentro del paréntesis ponen nada más un número, pairs 85, les va a salir un error, porque pairs es una función para objetos que tengan un formato de tabla, que tengan varias columnas numéricas, porque les genera gráficas de X contra Y, ¿no? O sea, de una variable contra la otra. Entonces ya vimos, con que pongan pairs y un objeto así, como el quality, pues sale. Pero además aquí les indica que si lo quieren modificar, le pueden cambiar todos estos argumentos. Esto es a lo que me refería hace rato con los argumentos, ¿no? Entonces pueden agregar esto y les va a modificar algo. Esto es si le quieren poner etiquetas, cambiar el texto. Por ejemplo, ahorita ya utilizamos un argumento, col. ¿Qué le cambiamos? Le cambiamos el color, ¿no? Pero podemos utilizar 1000 cosas más. Aquí viene la descripción de qué significa cada uno de los argumentos, ¿no? Usualmente vienen ejemplos de uso en la parte de hasta abajo, vienen referencias. Entonces, la ayuda de R, pues es uno de sus mejores amigos cuando utilizan el programa, ¿no? Para entender qué están haciendo. Aquí, pues yo les dije, o sea, salió porque yo les dije escriban Parser Quality, igual y no sabían qué estaban haciendo, pero ahora ya quedó más claro, ¿no? Y entonces ya lo pueden interpretar. En realidad, esta gráfica, en realidad son muchas gráficas, son gráficas de dispersión de puntos, y entonces, aquí, por ejemplo, esta gráfica es la gráfica que compara la radiación solar con el ozono. La radiación solar es el eje X, el ozono es el eje Y. Por ejemplo, esta gráfica, ¿qué variables estaría comparando? ¿Sí se ve la flechita? Sí. Sí. Ozono y Sí, temperatura. sí, se ve. Exactamente, ¿no? O sea, porque queda en la columna de temperatura y en la fila de ozono, lo que significa que en esta gráfica la temperatura es el eje X y el ozono es el eje Y. Y de hecho se observa que hay una correlación. Vean que a mayor temperatura, mayor ozono, que es algo que ya se sabe, ¿no? Por eso aquí en la Ciudad de México, justamente en época calurosa, es cuando tenemos muchos días con contingencia ambiental, ¿no? Porque la temperatura contribuye a que haya mayores niveles de ozono, pero eso para cada variable. Por eso estas se ven raras, ¿no? Porque esta, por ejemplo, sería temperatura contra mes, ¿ok? Entonces, bueno, aquí utilizamos una función extremadamente específica, que es la función pairs. O sea, más allá de los datos, pues aquí aprovechamos los datos que ya vienen, que son del quality, pero eso también tenía el objetivo de mostrarles que hay múltiples funciones, pero de manera general podemos reconocer como dos grandes categorías de funciones. Hay funciones súper específicas que solamente van a hacer cierta cosa. O sea, la función pairs hace únicamente esto y por lo tanto solamente va a correr cuando se aplica un objeto con el que se puede hacer eso, ¿no? O sea, pairs pues no puede aplicar a un valor numérico. O sea, si ponemos pairs y adentro del paréntesis ponemos un número, 554, y lo ejecutamos, nos va a marcar un error. Pero aquí nótese otra cuestión importante. O sea, R podríamos decir que es cruel pero justo, porque pues es muy quisquilloso. O sea, inevitablemente trabajando con R más temprano que tarde, pues vamos a tener que lidiar con mensajes de error. Nos van a aparecer mensajes de error casi por cualquier detallito que no se ajuste a la sintaxis o a los lineamientos básicos. Pero en el caso de R, o sea, cuando aparece un mensaje de error, no nada más nos dice error y ya, sino que siempre hay una descripción más detallada de la causa del error. Y eso siempre es valioso, ¿no? Porque ayuda a saber exactamente qué pasó y cómo se puede corregir. Aquí nos dice cuál fue el error. Pues solo hay una columna, de hecho solo hay un valor, ¿no? O sea, para que pairs jale, necesitas un tipo de objeto que tenga varias columnas con varios valores, ¿no? Entonces, pues pairs no funciona de esa forma. Pairs es una función extremadamente específica.
Vamos, de hecho, vamos a cerrar esta pestaña de las gráficas. Hay funciones, en cambio, que es lo que se le llama funciones genéricas. Las funciones genéricas prácticamente corren con cualquier tipo de objeto, pero van a hacer cosas diferentes dependiendo del tipo de objeto al que se aplique o de los argumentos o de la sintaxis del código. Una de las funciones genéricas, de las más genéricas, es la función plot. ¿Qué significa plot? Plano. Plano gráfica, ¿no? De manera más general gráfica. Entonces, ahora escriban plot y adentro del paréntesis ser quality y ejecútenlo. ¿Qué pasa? Salen las gráficas. Sale una gráfica y pues es en esencia la misma gráfica, ¿no? Dirían, ah, pues es lo mismo. Bueno, esto demuestra dos cosas. La primera, que en R ya es una de sus grandes ventajas. En R siempre hay muchas maneras diferentes de poder hacer algo y eso pues nos permite, pues digamos, seleccionar. Algunas son más rápidas, otras nos dan más control, entonces queremos una gráfica así, pues lo podemos hacer al menos con dos funciones diferentes, con Percy y con plot. Pero bueno, la segunda, la que quiero llegar, que plot nos da esta gráfica porque lo aplicamos a este objeto que ya vimos que es una tabla de datos con columnas y con filas. Pero de hecho, plot, como bien dicen, significa gráfica, y entonces la función plot siempre nos va a generar una gráfica. Pero exactamente qué tipo de gráfica genere, pues va a depender del contexto, del objeto, del cómo lo escribamos. Por ejemplo, ahora pongan plot, se abre paréntesis, air quality, signo de pesos y temp con mayúscula inicial, como está escrito allí en la gráfica. O sea, abreviado con la temperatura, abreviado con mayúscula inicial y ejecútenlo. Debe aparecer una gráfica, pero es una gráfica diferente, ¿no? O sea, ¿qué hicimos? Hicimos una gráfica, pero solo de una columna de la tabla. ¿Por qué escribimos un signo de pesos? Porque en el lenguaje de R, el signo de pesos permite seleccionar columnas específicas. Entonces, o sea, Plotter Quality es, hazme una gráfica de todo lo que está ahí, esa es la mejor gráfica disponible. Plot Air Quality Temp, hazme una gráfica solo de los valores de temperatura. De hecho, en realidad la temperatura es el eje Y. El eje X es simplemente el número de cada medición. O sea, en realidad, pues el eje X no nos dice mucho, ¿no? O sea, esta temperatura, pues fue la primera. Estas son las últimas temperaturas. Es otro tipo de gráfica, ¿no? Pero ahora vamos a escribir algo ligeramente diferente. O sea, ahora escriban plot air quality. Empezamos igual. De hecho, vean que uno de los inconvenientes de R, y ahorita va a contrastar con RStudio, es que no podemos editar líneas previas. Ya se ejecutó. Entonces, les diría que van a ver que en RStudio sí se puede, ¿no? Ah, pues aquí agréguenle. Pues no se puede agregar. Se puede copiar y cuesta algo de trabajo. Si quieren, para simplificar un poquito, cópienlo. No se puede editar esa misma línea. La copiamos, la pegamos abajo. Antes de que la ejecuten, vamos a agregar otra cosa. Ah, ¿qué pasó, Paco? A ver, termino de darle la indicación, Paco, y ahorita me dices. Escriban plot, air quality, signo de pesos, temp. Ahora, air quality, signo de pesos, ozone. Recuerden, así escrito en inglés y con O mayúscula inicial, ejecútenlo y bueno, en lo que lo ejecutan y ven qué pasa. Dime, Paco, ¿qué pasó? Veía tu mano, bueno, tu mano virtual levantada. Sí, profe. Bueno, nada más como un tip, se puede como traer al frente la última función ejecutada, se aprieta en la flecha de arriba del teclado. Confirmo. Y entonces ya nada más la modificamos. Sí, se puede editar, ¿no? De hecho, o sea, se puede trabajar también, pero bueno, digamos, es un poquito más impráctico que trabajar en scripts, que también se puede en R, pero es la parte que vamos a ver que es una ventaja en RStudio, ¿no? Ok, sí, profe. Pero gracias, Paco, que también es importante eso, ¿no? Que nos comenten.
Bueno, si ya ejecutaron esto, vean que les da una gráfica. Es otra gráfica distinta. Digo, todas tienen puntos, pero son diferentes tipos de gráficas. Esta sí es una gráfica de dispersión de puntos propiamente dicha. De hecho, es justo la gráfica, pero ahora aislada en grande, que una de las que resaltábamos hace rato, ¿no? Que nos da la relación entre temperatura y ozono, que habíamos dicho que dice ve como cierta correlación, pues no perfecta, pero cierta correlación, ¿no? Mayor temperatura, mayor ozono. Y ahora vamos a modificarlo un poquito, pues de diferentes maneras. Pueden aplicar el truco de Paco, reitero, por si no lo escucharon, pues con la flechita hacia arriba, se replica los últimos, o sea, con las flechas pueden seleccionar el código previo, pues voy a seleccionar el último, porque lo vamos a editar, o pueden copiar y pegar. De hecho, vamos a modificarlo, o sea, vamos a dejar Air Quality, signo de pesos temp, pero vamos a cambiar dos cositas. Bueno, tres. Aquí vamos a ponerle, bueno, de hecho, primero, ahora vamos a ponerle Air Quality, signo de pesos, en lugar de Ozone Mont. Vamos a ejecutarlo así nomás, porque de esa forma van a obtener una gráfica, pues, diferente, pero bueno, no tan diferente, ¿no? O sea, ¿qué de esa gráfica? La variación de la temperatura a través de los meses, ¿no? Pero ahí tienen, pues sí, las diferentes lecturas de temperatura para cada uno de los meses. Están numerados, pero bueno, de mayo a septiembre. Ok. Ahora, vamos a, igual, lo pueden copiar o con la flecha, el último que corrimos. Pero antes de que lo ejecuten, ahora sí vamos a modificar dos cosas. La primera, quitamos la coma y en lugar de la coma ponemos este otro signo, le voy a poner espacios para que se vea un poco mejor. Vean, quité la coma y puse ese signo, la virgulilla. La virgulilla es esa palito curvo que va arriba de la ñ. En la mayoría de los teclados está junto a la tecla de más en la parte superior derecha del teclado. Pero para que salga entonces, pues tienen que presionar simultáneamente Alt-GR y la virgulilla. Como destaque de símbolo. Ajá, varía un poquito, Mariel, pero bueno, en la mayoría de los casos es Alt-GR y la tecla que tiene el más y la virgulilla. De hecho, si por alguna razón, déjense las pongo en el chat, si por alguna razón alguien tiene problemas, lo puede ahorita copiar y pegar del chat, pero pues debe haber alguna combinación en su teclado para que salga. Pero bueno, antes de ejecutarlo, o sea, es una de las cosas que quedamos que se iba a cambiar. Hay otra cosa que vamos a modificar. Este Air Quality, signo de pesos Mont, lo encerramos en otro paréntesis. O sea, no olviden abrirlo y cerrarlo. Y dirían, ¿por qué lo encerramos en otro paréntesis? Porque le vamos a aplicar otra función dentro de la función. Antes de ese paréntesis, escríbanle as.factor. Ahorita les explico por qué. Ejecútenlo y díganme qué pasa. Sale una gráfica con líneas de dispersión. Ajá, aparece una gráfica, pero es otro tipo de gráfica. ¿Se acuerdan cómo se llama esa gráfica? Boxplot. Exactamente. Obtienen un boxplot, una gráfica de caja. Entonces, vean, usamos exactamente la misma función. La función es plot. La función plot siempre nos va a generar una gráfica, pero nos va a generar diferentes tipos de gráficas dependiendo de cómo lo aplicamos, de qué objeto, de qué argumentos, de qué operadores, si utilizamos comas, utilizamos virgulillas. Aquí le estamos diciendo, la virgulilla se lee como en función de, entonces estamos diciendo, hazme una gráfica de la temperatura en función del mes, pero tomando en cuenta el mes como factor, es decir, hazme un boxplot para los datos de temperatura, pero para cada mes por separado. Eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, vean, a eso se refieren las funciones genéricas. O sea, una función que nos hace cosas diferentes dependiendo del contexto. Veo otra vez tu mano levantada, Paco. ¿Qué pasó? Ay, perdón, no, fue un error, profe. Ah, ok. Lo que comenta Mariel es importante en el sentido de que ahí pasó un pequeño inconveniente, pero a partir de eso
se aprende. Creo que a Jackie, no sé si le pasó lo mismo que a Mariel. Bueno, el mensaje de Mariel dice, profe, no sé qué hice y ahora en lugar de que me salga el signo mayor, que me aparece un más. De hecho, voy a replicar, creo que sí sé qué hiciste, Mariel. O sea, lo que ocurrió es que te faltó un paréntesis. Entonces, vean, o sea, posiblemente esto de Air Quality, o sea, encerrar el Quality Month, lo abriste, pero no lo cerraste. Dijiste, ya hay un paréntesis de cierre, pero la cuestión es que no coinciden porque tienes 2 paréntesis de apertura y uno solo de cierre. Vamos a ver en RStudio qué RStudio te avisa ese tipo de cosas, ¿no? O sea, justamente ahorita lo estamos haciendo en R un poquito para a partir, bueno, yo creo ya de mañana, que ya trabajemos de lleno en RStudio hasta valorar un poquito más eso, ¿no? Si haces eso, pues obviamente fue algo involuntario y lo ejecutas, pasa la situación que describía Mariel. De hecho, ahí puedes hacer 2 cosas, porque bueno, ahí, o sea, ¿por qué te aparece eso? Porque no terminó de ejecutarse la función. Entonces, de hecho, si pasa eso, puedes simplemente presionar la tecla ESC. Y pues ya cuando presionas la tecla ESC, pues ya otra vez aparece el símbolo de mayor que te indique que puedes poner código nuevo, ¿no? Y pues ya simplemente, pues, vuélvelo a escribir, agregando el paréntesis. Pero bueno, es bueno saber eso porque de repente dicen, ay, no me salió el resultado, me salió un signo de más. Bueno, eso es porque no se ejecutó la función completa y eso usualmente está asociado a que hay un problema con el código, usualmente con la cuestión de los paréntesis. Es un poco el problema con la forma tradicional de trabajo en R, ¿no? Que es con funciones dentro de funciones, lo que le llaman funciones anidadas. A algunos paquetes, pues por eso utilizan un método alternativo, que es lo que le llaman tuberías, ¿no? Las pipes, que de hecho quizá a algunos les suena, ¿no? Si han trabajado con bioinformática, pues se utilizan, ¿no? Las tuberías también se pueden utilizar en R, pero digamos, ahorita en lo que estamos, que es como el lenguaje básico, pues a veces sí tenemos paréntesis dentro de paréntesis, pues simple y sencillamente hay que utilizar. Sí, Karen, si te pasa eso, para que vuelva a aparecer la flecha, con la tecla ESC, que vuelve a aparecer, dice Ruth, me salió error porque después de las... Sí, eso tiene que ver también con la pregunta de la importancia de los espacios, efectivamente. Y qué bueno que lo menciona Ruth, porque te decía, los espacios no importan a menos que sean espacios en medio de los nombres. Un poco la cuestión es que as.factor es una sola función. De hecho, por eso tiene un punto, porque como no puedes usar espacios, utilizan guiones bajos o puntos. Entonces ahí sí es importante. O sea, no importa si dejas espacio después de la coma, después de la virgulilla, antes del paréntesis, pero como as.factor es una sola función, si dejas espacio en medio, pues te sale error, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, qué bueno que lo comentas porque es el tipo de cosas que pueden pasar. Entonces tenemos funciones genéricas. Plot es una función genérica, reitero, quizá la más genérica de las funciones genéricas, porque te va a generar siempre una gráfica, ¿no? Pero ¿qué tipo de gráfica? Pues varía. Otra función genérica es summary. ¿Qué quiere decir summary? ¿Resumen? Resumen, ¿no? Entonces, summary es otra función que ahí siempre te va a dar un resultado, pero que va a depender del tipo de objeto. Entonces, vamos a aplicar summary pues, al objeto que hemos estado utilizando ahorita de ejemplo y empezando con el objeto completo, ¿no? Con el quality. Entonces, vean, si ponemos summary adentro del paréntesis air quality, ejecútenlo y díganme o pues compartan en el chat qué aparece. ¿Qué aparece como resultado cuando ejecutan summary air quality? A ver, ¿alguien ya lo compartió? Ajá, exactamente, ¿no? Digo, aparecen aparentemente muchas cosas. Lo importante es entender qué es eso. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la función summary con esos datos? Los resumió. Lo resumió. Es una respuesta ingeniosa, no muy explícita, pero ingeniosa y técnicamente correcta. O sea, sí, summary siempre los va a resumir, pero exactamente de qué forma lo resumió. ¿Qué es qué nos está dando para cada variable? Es como estadística descriptiva, ¿no? Es parte ¿Cuantiles? de la estadística descriptiva básica, ¿no? O sea, Ujú. estadística descriptiva son diferentes parámetros. ¿Qué parámetros nos da? Media, Nos está dando la mediana, temperatura primer mínima. cuartil.
Tercer cuartil. Exacto. En esencia, nos da estadísticos de tendencia, porque bueno, hay parámetros estadísticos como la varianza, que bueno, no nos da aquí, ¿no? Nos da lo de tendencia, nos da la media, por ejemplo, la media de ozono, 42.13, nos da la mediana, y nos da los cuartiles, como bien comentan, el primer cuartil, el tercer cuartil, de hecho la mediana es lo mismo que segundo cuartil, nos da el mínimo, nos da el máximo, y también algo importante, para algunas variables nos da los NAs. Aquí nos dice 37, ¿qué es NAs? El número de datos. NA es el código que utiliza R en general para no aplicable, que en este caso, de hecho en la mayoría de los casos, NA es no aplicable o faltante, los datos faltantes, ¿no? Los missing data, que es importante porque hay análisis y hay funciones que no corren con datos faltantes, ¿no? También lo hemos platicado, que por ejemplo decía past, en automático le imputa un valor, ¿no? Dice, pues te faltan datos, pues le saco el promedio a todo y ahí se lo echo, ¿no? O sea, con R tú lo decides, o sea, la ventaja de R es que te da el control, pero en este caso te dice que hay 37 datos faltantes. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero bueno, los hay, ¿no? Si recuerdan, de hecho voy a volver a aplicar la de view. Por cierto, no me comentaron, pero creo que la función view, no sé si funciona para los usuarios de Mac. Creo que los que están trabajando con Mac, sí les sale la tablita cuando ejecutan view. Porque alguna vez en un curso, un usuario de Mac me decía que no le funcionaba. Sí, perdón, se me había olvidado comentarlo y creo que ustedes tampoco lo habían comentado. En RStudio ya se puede, porque bueno, en RStudio View, sí, es que necesitas instalar Xquartz, aunque de hecho si utilizas RStudio, bueno, cuando utilicemos RStudio, no es necesario y va a funcionar ViewLance y pues todas las personas que están utilizando Mac, perdón, ahorita, bueno, solo lo van a poder ver. Para los de Windows, pues sí sale. Y vean, en los datos de ozono ya quedamos que son, o sea, se tomó la lectura cada día, de cada mes, pero vean que hay varios NAs, porque ese día pues se descompuso el aparato o se quedó dormido la persona que hacía la medición, aquí algo pasó, ¿no? Pues sí, como que se descompuso. Entonces son datos faltantes y es importante saber eso porque, reitero, pues hay funciones que no corren si hay datos faltantes. Por ejemplo, vean, summary, le digo que es una función genérica, entonces summary, pues prácticamente siempre les va a dar algo. Pero pues depende. De hecho, por ejemplo, si en summary meten primero cálculos de un modelo de regresión, summary les da la pendiente y la ordenada del origen del modelo de regresión. Si en summary meten cálculos de un análisis de varianza, cuando aplican summary sobre esos datos, les da una tabla de ANOVA. Si summary lo aplican después de haber hecho un análisis de componentes principales, les da una tabla de resumen con el porcentaje de variación explicada de cada componente. O sea, summary siempre les va a dar algo que funciona como un resumen, pero exactamente que depende del tipo de datos, ¿no? De hecho, podemos seleccionar summary para variables específicas. También aplica, o sea, es de las que podemos aplicar para tablas, para columnas sueltas. Por ejemplo, si queremos solamente el resumen de los datos de temperatura, escribimos summary, air quality, signo de pesos. Recuerden que el signo de pesos se utiliza para seleccionar columnas específicas. Air quality, signo de pesos temp. Lo ejecutamos y bueno, nos da la forma en que lo resume, la estadística descriptiva básica que resume, pero solo para la temperatura. El summary funciona para cualquier tipo de objeto, pero bueno, igual que plot, nos va a dar resultados diferentes, ¿no? Dependiendo del tipo de objeto. Hay funciones específicas, así como pairs es una función gráfica específica. También hay funciones específicas en términos de cálculos. Por ejemplo, vean, summary nos da varias cosas, incluyendo la media y la mediana. Hay muchas otras formas de sacar la media y la mediana en R, incluyendo funciones básicas específicas para cada una de esas cosas. Por ejemplo, o sea, hay una función que se llama min, que es media. No, también quiere decir malo, como min-gers, pero bueno, aquí es estadística, entonces es media. Min, pero por ejemplo min, vean, si lo queremos aplicar al objeto completo,
escriban min, air quality y ejecútenlo. ¿Qué les aparece como resultado? Dice NA, exactamente, y de hecho no es estrictamente un error, sino una advertencia, porque les dice, o sea, el problema es que tienen varias columnas y además son columnas de naturaleza distinta. O sea, min solo aplica argumentos numéricos, entonces tendríamos que seleccionar, obviamente no se puede sacar la media del mes o del día, bueno, del día sí, pero no tiene sentido, del mes pues menos. O sea, min tendríamos que seleccionar una columna que además sea una columna numérica, por ejemplo, min, air quality, signo de pesos, temp, ejecútenla. Y vean, nos da la media de la temperatura, que de hecho es 77.88235. Eso ya lo sabíamos cuando ejecutamos summary, ¿no? Aquí está la temperatura y aquí está la media, 77.88. Nótese que hay otra diferencia. Nos da con diferente número de decimales. Eso vamos a ver, bueno, hoy yo creo que ya no, pero vamos a ver que se puede modificar. O sea, ¿por qué una función nos lo da con 2 decimales? ¿Por qué la otra con 5? Porque así la programaron, ¿no? O sea, cada uno la programó una persona diferente, pero nosotros lo podemos definir, ¿no? Para que sea consistente, que siempre nos dé con cierto número de cifras significativas. Entonces, min solo va a sacar la media y ya. Y además, le digo, tienen algunos detalles, porque, por ejemplo, ya vimos con la temperatura, salió sin problemas. Para sacar la media del ozono, ¿qué tendríamos que escribir? ¿Cómo quedaría el código para sacar la media del ozono? Pues lo mismo Min, air que arriba, nada quality, más. signo de pesos, ozone. Ajá, aparentemente, digamos, es lo mismo, son, ejecútenlo. Y díganme qué pasa. No existe el No dato. sale. No sale, ajá. Pero ¿qué les? Ya dijimos que R es cruel, pero justo, ¿no? O sea, no sale, pero algo dice, ¿no? NA. NA, efectivamente. ¿Y qué dijimos que significa NA? No hay. No hay, Datos no exactamente en español, ¿no? Sería NH, o sea, estaría bien. Sí. Si nos pasamos por el arco del triunfo, la ortografía, pues sí puede ser. No Claro, claro. aplicable o datos faltantes, ¿no? O sea, ¿por qué no nos sale? Porque mines de esas funciones que si hay datos faltantes, pues no aplica, entonces los tenemos que remover. Y de hecho hay un argumento de esa función que nos permite remover los datos faltantes. De nueva cuenta, recuerden, si quieren saber más de cada función, lo invocan en la ayuda, entonces ahora escriban help min, lo ejecutamos, ya sabemos que nos lo abre en el navegador, y ahí nos dice min es una función que saca la media aritmética, ok, ya sabíamos eso, pero aquí nos dice en el uso, lo mínimo, también ya sabemos, pues la media y un objeto, obviamente tiene que ser un objeto con diferentes valores, pero lo máximo, o sea, min es una función sencillita, pero hay 2 argumentos que le podemos agregar. Un argumento que se llama trim y un argumento que es na.rm. Vean, los argumentos tienen nombres predefinidos y después del igual definimos el valor del argumento. Por ejemplo, en trim, igual, ¿cómo lo definimos? Es una fracción, o sea, trim es como recortar. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, si tenemos valores extremos muy disparados, lo que le llaman outliers, que también vamos a platicar un poquito de eso, que siempre son problemáticos, sobre todo para cosas como calcular la media. De hecho, esa es la razón por la cual a veces la mediana es más útil que la media, porque la media es muy sensible a valores atípicos. Si tienen valores muy disparados, muy hacia arriba, muy hacia abajo, pues hay, perdón, hay 2 opciones. Una, mejor calcula la mediana. 2, con el argumento trim, te permite eliminar los valores extremos y tú defines qué porcentaje de los valores extremos, ¿no? Para que no haya ese efecto. Puedes no aplicarlo, pero tú puedes decidir recortar los valores extremos de arriba y de abajo. El otro argumento, na.rm,
es para remover datos faltantes si los tienes para que pueda salir el cálculo. Y aquí vean, nos dice NA.RM es un argumento lógico. También nos vamos a topar frecuentemente con esto en R. Los argumentos, hay 3 tipos de argumentos. O sea, hay, mira, argumentos, tienen nombres. Por ejemplo, hace rato en las gráficas utilizamos el del color. Entonces, si recuerdan, este era un argumento para definir color, col igual a red, pero ven, este es un argumento categórico. O sea, ¿qué va después del argumento? Una palabra. Cuando utilizan nombres de palabras, van entre comillas siempre, ¿no? Entonces, aquí le dijimos, lo quiero de color rojo, pero este es un argumento categórico. Podemos tener argumentos numéricos, por ejemplo, este de trim, o sea, es un número, o sea, ¿qué porcentaje le quieres recortar? Por default, pues 0. O le puedes decir 0.1, el 10% de los extremos, o 0.5. Y hay argumentos lógicos en donde después del argumento solo puedes poner 2 cosas. Falso o verdadero, pero en inglés true o false, que es como decirle sí o no. NA.RM es un argumento lógico. Lo que viene en la ayuda es siempre el valor default. O sea, por default está en falso, es decir, te elimino los valores faltantes si hay. Falso, no. Pero si tienes valores faltantes no te va a salir, entonces se puede modificar. Si tienes valores faltantes, o sea, ¿por qué no tuvimos ese problema con la temperatura? Porque de temperatura sí estaban todas las medidas, no había NAs. De ozono faltan datos y faltan un montón. Entonces, para que haga el cálculo, ese argumento lo que hace es, o sea, te quito los valores faltantes y con los que quedan, te saco el promedio. Pero se lo tienes que especificar. Entonces, sabiendo que el argumento es NA.RM, eso quiere decir NA remove, o sea, remover los datos no aplicables o los datos faltantes. Entonces, el código para que salga debería haber sido min, air quality, signo de peso son, hasta ahí todo bien, pero le agregamos ese argumento. Entonces, le agregamos exactamente, Brenda, justo como lo puso Brenda en el chat, ¿no? Coma, con espacio o sin espacio, ahí no importan. NA.RM, aquí sí importa que no haya espacio, porque NA.RM es una sola función, o sea, ahí va seguidito. Igual, y le ponemos, o sea, remuevo valores faltantes, sí, true. O sea, es como decirle neta, sí, neta, true. Lo ejecutan y vean que ya sale. ¿Por qué? Porque pues, había NEAs, pero ya los quitó, ¿no? Entonces, en este caso, con ese argumento lo removemos. Bien, o sea, con summary no es necesario. Summary lo hace solito. O sea, de hecho, summary te los toma en cuenta porque, o sea, hasta te los indica, ¿no? Te dice, ok, tenías 37 valores faltantes, pero los quité por ti. Y ya después de que los quité, te saqué la media y la mediana, ¿no? O sea, summary los consiente más. Pero pues con min sí lo tienen que hacer manualmente, ¿no? Pero bueno, ya saben por qué no saldría y ya saben de qué manera sí saldría, ¿no? Entonces, min es una función súper específica. Entonces, vamos a estar lidiando con eso, ¿no? Vamos a ver múltiples funciones, pero es importante saber eso, ¿no? Que algunas funciones son genéricas y pueden aplicar a diferentes tipos de objetos, aunque generan distintos resultados. Algunas funciones son súper específicas y solo aplican para cierto tipo de objetos, que luego es una fuente de errores, ¿no? Que dicen, es que a mí me pasaron esto, me dijeron que con esta función debe salir un resultado y no me sale. O sea, sí, pero porque lo estás aplicando a un objeto que no tiene la naturaleza, ¿no? O sea, es de otro tipo. O sea, igual esa función es para vectores y tú lo quieres aplicar a una matriz, ¿no? Que mañana platicaremos un poquito más de eso, ¿no? ¿Qué es un vector? ¿Qué es una matriz? A ver, ya aquí. Te parece un poco con NA.RM. A ver, va de nuevo. NA.RM es un argumento que aplica con diferentes funciones. O sea, aquí lo aplicamos con min, pero pues en realidad con varias, que son funciones que por la forma en la que están programadas no corren si hay datos faltantes. Entonces, es un argumento que te permite remover datos faltantes cuando existen. Si tienes tus datos completos, no es necesario que lo pongas. Si tienes datos faltantes, para poder aplicar la función, la tienes que agregar. Dice Yasmin, le apliqué también false, como viene en la parte de help, pero me apareció NA. Ah, sí. O sea, es que si le pones false, estás diciendo que
pues no te los quite. Porque de hecho es lo que viene como por default. O sea, lo que viene en la ayuda son los valores default. Entonces, los pueden no poner o los ponen, pero si los ponen igual les va a dar el mismo resultado. O sea, si lo dejas como false, te sigue apareciendo NA porque no los estás quitando. O sea, le estás diciendo así de remover valores faltantes, pero a la hora de que le pones qué valor, le dices false, nada, no lo muevas, ¿no? Es así como de neta, no, era broma, ¿no? Entonces, pues no los quita, y entonces si no los quita, sigue sin poder calcularlo, ¿no? Entonces, o sea, para que funcione, tienes que ponerle na.rm igual a true. O sea, es bueno saber eso, y es bueno que juegue, ¿no? Que o sea, no lo hagan nada más en automático. De hecho, de una vez se los comento, es importante, o sea, importantísimo que esté con mayúsculas. Por ejemplo, si lo ponen con minúsculas, true, les marca error, porque no lo reconoce como un argumento lógico, que esté todo con mayúsculas, pero lo que sí, pueden poner solo la inicial. Si no quieren poner true completo, digo tampoco que sea una palabra muy larga, pero si no lo quieren escribir completo, pueden poner solo la T mayúscula y funciona, ¿no? Entonces, con los argumentos lógicos, tiene que ser mayúsculas de ley. Si lo escriben completo, es todo con mayúsculas en inglés, pero pueden poner solo la primera palabra, pueden poner T de true o F de false. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Yo creo que me voy a detener hasta aquí. Igual, obviamente, si tienen alguna duda u otra cosa que comentar, podemos tomarnos algunos minutos adicionales, pero bueno, de mi parte me detengo hasta aquí. Nótese que ahorita trabajamos solamente con R, porque bueno, mi idea era que conocieran primero la interfaz de R, o sea, en realidad, el resto de la semana vamos a trabajar con RStudio, pero va a quedar más claro cuáles son las ventajas de trabajar con RStudio. Pero bueno, que conocieran también la lógica básica del programa, del lenguaje, de las funciones, de la sintaxis, ¿no? Entonces, bueno, por eso ahorita lo trabajamos de esta forma. De hecho, una inquietud que también, por ejemplo, la semana pasada surgió cuando terminamos fue, ¿y cómo lo guardo? Bueno, podemos guardar cada cosa individualmente, aunque de hecho ahorita, y puede parecer una recomendación un poco extraña, pero bueno, la recomendación es que no se preocupen por guardar sus resultados. Porque de hecho vamos a ver que una ventaja, también se puede hacer en R, pero es más fácil con RStudio, es guardar cada cosa por separado. O sea, ahorita hicimos una lista, o sea, trabajamos con varias funciones, generamos algunos cálculos, y se puede guardar eso, pero van a ver que es más productivo, más eficiente en la forma de trabajo, que cada cosa se guarde por separado, que si hacen gráficas, guarden las gráficas, que si obtienen resultados, pues guarden los resultados y los pueden guardar. De hecho, vamos a ver, se puede importar. Vamos a hacer lo contrario, vamos a importar de Excel a R, pero también se puede importar de R a Excel, ¿no? O sea, pueden generar resultados y luego convertirlos en un Excel. Pero cada cosa por separado y sobre todo vale la pena que las funciones las guarden por separado, digo, ya cuando es parte de su proyecto, que eso es justo lo que les llamamos scripts, ¿no? Entonces ahorita se puede, de hecho hay un botoncito de disquete de guardar, ya saben que es el símbolo universal de guardar. Si ahí le dan guardar, les va a guardar un archivo con la extensión rdata, que es como la suma de sus resultados, ¿no? O sea, bueno, el ambiente, o sea, les va a guardar los objetos. Les va a guardar eso del quality que ya abrieron, les va a guardar las gráficas, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad eso no es lo más importante de guardar y es más útil guardar cada cosa por separado, que lo vamos a hacer mañana en RStudio. Entonces, pues ahorita vamos a dejarlo hasta aquí. De hecho, podemos cerrarlo y bueno, para cerrar R, pues obviamente la forma más fácil es simplemente hacer clic en el icono de cerrar, pero si quieren verse fancy, o sea, en R hay funciones para todo y hay funciones hasta para cerrar R. Entonces, de hecho, la función para cerrar R es una Q de quit, de renunciar. Entonces, pueden escribir Q para que se ejecute como función. Ya saben que debe tener paréntesis. Pueden ponerle Q, ejecutar, se cierra. Antes de cerrarlo, les dice si quieren guardar la imagen del área del trabajo. Pues ahorita no queremos, bueno, yo no quiero, ¿no? Y bueno, pues lo cerramos, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerramos, le aplicamos Q a R y a la sesión de hoy. Cerramos R y cerramos la sesión de hoy. Bueno, al menos de mi parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta, todo claro hasta ahorita. Todo claro, profe. Todo claro, profe. ¿Todo bien? Perfecto, muy bien. Hoy empezamos con lo básico, de hecho, para la gente que ya tiene... ¿Todo bien?
Perdón. Sí, gracias. Profe, Ok. todo bien. Sí, les decía que hoy fue como muy básico. De hecho, para la gente que ya sabía algo de R, pues una disculpa, porque quizá fue como muy simple, muy aburrido, pero bueno, espero, o sea, sí era importante, sobre todo para homogeneizar, para que todo el mundo por lo menos pues conociera R directamente, sepan un poco cuál es la lógica básica del funcionamiento, y pues ya mañana pues pasar a RStudio y pues pasar a hacer algunas otras cosas, ¿no? Y, bueno, rápido, nada más se los comento, perdón, muy rápido. Mañana vamos a trabajar con RStudio. Vamos a empezar, bueno, conociendo la interfaz de RStudio. Yo creo que eso nos va a llevar un ratito, pero espero empezar a trabajar con estos scripts. Entonces, pues si pueden ir descargando los scripts, al menos el que vamos, yo espero que sí, empezar a utilizar mañana, es este de estadística datos PCCR, que además ese script funciona con los datos que están en un archivo de Excel que se llama hg.xls, también les puse ese archivo, es como un archivo de prueba. De hecho son datos de peces dulceacuícolas, son datos reales, bueno, es un cachito de un conjunto de datos reales de un muestreo de peces dulceacuícolas del sureste de Estados Unidos, que en finales del siglo pasado tomaron muestras porque había una preocupación por bioacumulación de mercurio, porque varios de ellos son comestibles. Entonces los colectaron, los pesaron, los midieron y determinaron el mercurio, y pues está didáctico. De hecho, las personas de ISA les sonará parecido, porque en los cursos de ISA utilizamos este archivo, igual por ahí lo tienen todavía. Los que no, si pueden ir descargándolo, porque mañana vamos a estar trabajando con eso. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se importan, ¿no? Los archivos de Excel a R y así, ¿no? Entonces, bueno, sí pueden ir descargándolo para mañana, ¿no? Para seguir avanzando con esa parte. Hoy, pues si no hay más dudas, preguntas, pues le dejaríamos hasta aquí. Estaba grabando. Voy a detener la